¿Qué tal, cineadictos? Esto es Cine en 90 segundos, como sabéis, y hoy quería hacer un vídeo más extenso de una película que me ha gustado bastante, The Sea Beast, el monstruo marino de Netflix. Vamos allá. Lo primero que hay que hacer es otorgar el mérito de la película a Netflix bien hecho. Es importante que Netflix no se olvide de este tipo de producciones para hacer competencia a Disney, porque es verdad que muchas veces no vemos más allá de Disney, de Pixar o incluso de DreamWorks, ¿no? Y la verdad es que Netflix puede apostar perfectamente por este tipo de inversiones porque valen la pena. Chris Williams es el director, el responsable de habernos traído primeramente a Bolt, segundo a Big Hero 6, que es un auténtico peliculón de animación, y Vaiana, que está bastante bien. Estas tres, su trípode principal, que lo hizo para Disney y en este caso trabaja para Netflix. ¿Por qué es tan buena esta película? Lo primero que hay que decir es que es una evocación magnífica, preciosa, al cine más clásico de aventuras, al cine de piratería, al cine de caza a la bestia, como por ejemplo Moby Dick, esa obsesión del capitán por vengarse. La venganza es un patrón, ¿no?, en esta película. Además, el capitán Krau, que es uno de los protagonistas, recuerda mucho a este capitán que quiere dar caza a la gran ballena, ¿no? Que es una caza casi irracional. Luego vemos referencias muy claras a King Kong, esta bestia que no puede pensar, ¿no?, supuestamente, que amenaza la viabilidad de la sociedad pacífica y conecta de manera inédita con un ser humano. En este caso vemos a Roja, que es claro reflejo de King Kong, es el ser más fuerte de todo el mar y conecta sin precedentes con una niña inocente, una niña pequeña. Y luego vemos una referencia muy clara, no solo por el diseño espectacular del que hablaremos ahora, sino por de qué va la película. Cómo entrenar a tu dragón, película de DreamWorks, muy buena, sin duda la mejor de toda la saga. Es una película que va precisamente de... No es un niño, pero es un chaval joven, inocente, apasionado, que se encuentra con Desdentado, que es la gran amenaza a la que quiere dar caza a su padre, y conecta, empatiza y crean una especie de unión imperturbable donde se van protegiendo mutuamente. Esto sucede no de manera tan individual, pero sí de manera más de corazón, ¿no? La bestia conecta con la niña y hacen una especie de asociación empática que al final va de eso la película, y es precisamente la gran fuerza para romper con esta tradición de caza a las bestias marinas, esta caza cruenta que se sucede de generación en generación, que luego hablaremos un poquito de esto. Segundo, visualmente es un auténtico espectáculo, es de lo que más se disfruta. Una cantidad de planos que son increíbles, dignos de los mejores directores de Hollywood. Os lo recomiendo. Solamente, aunque lo pongáis en mute, solamente con los planos es que te fascina. O sea, el nivel de calidad de la imagen, que recuerda mucho al diseño de Cómo entrenar a tu dragón, es altísimo. Pero es que además los planos, las secuencias de acción, técnicamente, los efectos, es una maravilla, es una gozada. O sea, yo pocas películas de animación he visto a este nivel, sin precedentes. Se nota que han invertido mucho dinero en esto y se agradece. Segundo punto, va al corazón. Es una película que no engaña en este sentido. Precisamente hice una crítica de Greyman, El agente invisible, que es puro show, que es película algoritmo, de acción, de grandes escenarios, de persecuciones, de luchas sin sentido, y que detrás de todo eso había un vacío de argumentario y de guión. No es este caso, el guión está bastante pulido, tiene todo el sentido del mundo, es cuanto menos notable, y la historia, el relato, la narración, cómo desarrollan a los personajes, el arco de los personajes, está muy pulido. Y todo está perfectamente hilado para que conecte al final. Obviamente es una película de animación y no es el sumum de la complejidad,
pero lo que digo es que todo este show visual, porque es un show, no ensombrece. Puedes ver más allá y ves que es una historia preciosa, con un mensaje precioso durante los 2 primeros actos, porque es verdad que en el desenlace, ahora hablaremos, hay un punto que a mí no me gusta, que es bastante grave, y como digo, es una historia que engancha, que va al corazón. Una de las claves obviamente son los protagonistas, y es este trío que es la bestia fundamental, que es racional, que en esta película pues obviamente tiene sentimientos. No es como Entrenar a tu dragón, que todos los dragones, por lo menos en la primera película, pueden empatizar con los humanos siempre que hay un acercamiento inocente y respetuoso. No, en este caso vemos, por ejemplo, hay una pelea entre la bestia y una especie de crustáceo así verde que está a punto de matarla, ¿no? Y este verde al final lo que quiere es comerse el barco y comerse el ser humano, y se queda tan ancho, ¿no? Parece que no le dan como esa racionalidad, esa autoconciencia, ¿no? que tiene la bestia. Pero esta bestia, que es roja, red, luego tenemos el arco de redención de Jacob, que carga con la mochila de ver tanto al Capitán Krau, que le cogió de pequeño, que le ha instruido para ser capitán, seguir con la tradición de cazadores, de bestias, que es dignísimo sucesor, ¿no? Y él tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande por conectar con la bestia y ver más allá, abrir la mente y salirse de esas tradiciones, sobre todo estas tradiciones tan cruentas, ¿no? Y sin sentido, y tiene que dudar de lo que se le ha enseñado, que tiene un punto bueno y tiene un punto malo, que es lo que veremos. Y luego la niña, que es la gran protagonista, que es la que representa la inocencia, que también se le ha enseñado esto, y de hecho al principio hay una secuencia donde está contando el libro del Capitán Krau a los niños, ¿no? Y de hecho mucho del adoctrinamiento también viene por aquí. No es solo que lo enseñes en la escuela, sino que esos mismos niños de boca en boca, ¿no? Como se dice, lo vayan enseñando. Pues esta niña carga con esta mochila también y tiene que hacer un esfuerzo menor, porque es verdad que tiene mucha más inocencia y los niños son personas que creen mucho más fácil. Entonces hace un análisis de la realidad y ve que esta bestia efectivamente no es buen animal, simplemente está protegiéndose de las amenazas de muerte, ¿no? de los humanos, y ya que quiere vivir en paz con los peces y en su ecosistema. Este trío es fundamental, es un trío que irá recorriendo todo el relato, ¿no? Y irá empatizando entre sí, y para que el espectador también empatice y participe de esta especie de simbiosis, ¿no? de los tres. Es una película, insisto, muy buena, sin precedentes en el cine de animación, y sobre todo de las mejores películas de animación que he visto yo este año, en los últimos años y de siempre. Yo, de verdad, estoy fascinado, me ha impresionado. Punto malo. Todas tienen puntos malos, y en este caso Netflix no está exenta. Yo con Netflix siempre voy con un poco más de escepticismo, porque en todas las producciones propias, no como distribuidora sino como productora, casi todas te mete al final algo, una especie de pedagogía que en mi caso creo que está torcida, ¿no? Y de Disney también hay mucho que rascar, pero en este caso yo creo que hay algo peligroso en la figura de la niña, ¿no? que representa esta inocencia que no ha sido manchada con toda esa carga de pecados del pasado, de traiciones, de tal, ¿no? Esa niña inocente da un discurso al final, lo veréis, y en ese discurso lo que invita es a romper con la guerra cruenta de monstruos contra humanos y de humanos contra monstruos, que es verdad que en estas películas siempre se desliza que el ser humano es un virus, ¿no? Como en las películas ecologistas, es un virus que tiene que ser erradicado, que el humano es lo peor, que siempre estamos amenazando el ecosistema, ¿no? Que esto es bastante peligroso, pero no, esto no es lo que veo más grave, sino que da un discurso de frenar la guerra, mirando directamente al pueblo adoctrinado, ¿no? por el poder, y luego mirando a los ojos también al rey y la reina, con una especie de parodia, un rey gordo, aburguesado, que se nota que hace, pues eso, abusa del poder, ¿no? Y luego una reina que así estirada, paliducha, que es insoportable cuando habla, ¿no? Todo está pensado para eso, para que rompas con esos personajes. ¿Qué pasa?
que hace el discurso de ruptura, que está bien, esa es ahí tendría que quedarse el mensaje bueno de una película de animación inocente para unos, pues eso, para niños, para adolescentes incluso, pero es que luego no lo desliza, lo grita a viva voz, coge el libro, que es el libro que había enseñado al principio, y lo que te dice es, todos estos reyes, todo este poder, ¿no? El poder, la nobleza, los que mandan, ¿no? Durante generaciones han transmitido eso, de generación en generación, que los monstruos son los malos, nosotros somos los buenos. Y nos han ido adoctrinando a todos, nos han ido adoctrinando para que pensemos mal. Y esto no es la verdad, ¿no? Entonces aquí se desliza una especie de pedagogía. ¿Por qué? Porque normaliza. Una película al final es lo que hace es normalizar. Por eso cuando tú metes un elemento que no es normal, lo estás normalizando, sobre todo si no lo comparas con 100 más, ¿no? Tú cuando ves en la realidad algo que tiene muchas comparaciones, precisamente puedes retar ese argumento porque estás viendo más, pero cuando en una película te presentan algo así único, lo normalizas. Entonces la niña te dice, esto no es verdad, nos han adoctrinado, al final es el mensaje ese. Y es un mensaje peligroso para los niños. Yo creo que este tipo de mensajes es más para cine de adulto, donde una persona madura puede discernirlo, pero un niño se lo estás metiendo pues a calzador, ¿no? Para que dude radicalmente de la autoridad de lo que está escrito, de los libros, en fin. Aparte de esto, película maravillosa, a mí me ha encantado, os la recomiendo. Y nada, darle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros como siempre, os recomiendo. Yo voy haciendo vídeos de estrenos, de cine, de series, últimas novedades. Dentro de un tiempo haré cine Remember si me da la vida. Y nada, nos vemos en el siguiente.